Hola, hoy quiero hablarte de esos problemas que sufrís muchos de vosotros, como pérdida de fuerza en las piernas, hormigueos, sensación de que la pierna se entume, que no responde bien, que es inestable. ¿Por qué pueden ocurrir ese tipo de lesiones? Pues tienes que tener en cuenta que hay varias opciones. Puede ser que tengas una hernia, puede ser simplemente que tengas una tensión muscular que no tienes resuelta y esté provocando un bloqueo articular y pinzando un nervio. Puede ser que tengas una estenosis del canal o incluso del foramen. Todas estas cosas que te suenan raras, si las tienes diagnosticadas seguro que las conoces. Puede ser que tengas una espondilolistesis, que una vértebra se haya desplazado y aumente la compresión. Puede ser que tengas una espondilosis o una artrosis, que estés deteriorando tus vértebras por impactos, por compresión, y eso haga que acabes alcanzando y comprimiendo algún tejido nervioso. Por eso te pasan esas cosas. Ahora, esas lesiones o etiquetas que muchas veces vemos en los informes radiológicos, que el médico, que el fisio ponemos al paciente, son eso, etiquetas. No es la causa de tu problema. Lo que tienes que entender es por qué te pasan esas cosas, esas etiquetas. ¿Quién ha generado esas etiquetas que te hemos puesto? Esos diagnósticos. La mayoría de los casos puede haber, en ocasiones puntuales puede haber habido un accidente, pero la mayoría de los casos que vemos son malas posturas repetidas, hemos descuidado nuestra masa muscular a un nivel de la leche, nos hemos puesto a hacer un tipo de deporte con cierto rendimiento sin tener en cuenta que no somos deportistas de rendimiento, sino que tenemos un trabajo 8, 9, 10 horas, dependiendo cada uno, que nos obliga a tener malas posturas repetidas, repetir esas posiciones cada día y en lugar de cuidar nuestras articulaciones, nuestros músculos para que tengan elasticidad, para que tengan fuerza, para que las articulaciones sean móviles, nos hemos dedicado a darle impactos. Voy a correr, juego al pádel o hago cualquier otra actividad. O, por ejemplo, me he puesto solo a hacer fuerza y pensando que haciendo fuerza voy a ser más resistente. Sí, pero no. Y si tienes este tipo de problemas, personalmente no te lo aconsejo, porque puedes llegar a generar muchos más síntomas y sobre todo a no recuperarte y además hacer que las lesiones agraven cada vez más. Por ese motivo, tienes que entender que cuando hay un exceso de compresión sobre un nervio es porque el espacio que tiene ese nervio para estar al lado de tu columna o en tu pierna se ha visto comprometido. Para que lo entiendas de una forma muy gráfica, es como si tú vas circulando por una autovía con tu coche y de repente esa autovía de 4 carriles pasa a 3 y al momento vuelve a 2. Vas a generar un embudo, vas a generar un atasco de tráfico tremendo. ¿Por qué? Porque estás metiendo en mucho menos espacio un volumen de coches que no puede pasar por ese espacio con la misma fluidez que iban kilómetros más atrás. Pues eso es lo que ocurre en tu cuerpo. Si tú generas esa compresión, tu nervio ya no puede moverse por esa zona que tiene determinada en tu cuerpo, porque hay una vértebra, hay un disco, hay un músculo que ha ocupado su espacio. Si te ocurren estas cosas, la mayoría de los pacientes, y te hablo de una forma genérica, aunque cada caso siempre me escucharás decir que es diferente, tienen una característica en común. Suelen ser muy rígidos. La mayoría son rígidos como palos. ¿Y eso qué te indica? Que tu masa muscular ha perdido su elasticidad y su capacidad de flexar y de moverse. Y si tu masa muscular pierde eso, tus articulaciones se van a ver también restringidas en lo que a movilidad se refiere y por tanto vas a bloquear y vas a provocar compensaciones en segmentos superiores o inferiores, ¿vale? Dependiendo de cada caso, de cada vida, de cada trabajo, de cada persona. Por ese motivo, tienes que tener en cuenta que la solución para ese tipo de problemas no puede pasar por tomarte unas pastillas, por darte unos masajes o unos tratamientos de fisioterapia. Incluso, en muchos casos no pasa ni por operarte. ¿Por qué? Porque si te operas, y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo general, operas una hernia discal que está comprimiendo el nervio, si esa compresión de las vértebras que ha sacado el disco de su sitio para que toque al nervio está provocado por tus músculos, imagínate una zona lumbar,
por tus músculos de las piernas, que lo vemos muchísimo, ¿qué va a ocurrir? Pues que por mucho que operes a esa persona o que le apliques un tratamiento en la zona lumbar, que es la que está afectada con una hernia que hemos visto en el informe radiológico que decíamos al principio, y que consideramos que ahí está el problema, pues por mucho que le trates ahí, el paciente puede sentir un alivio asintomático o sintomatológico durante un tiempo, pero no va a solucionar su problema. Por ese motivo, tienes que entender que si quieres resolver tu lesión, tienes que trabajar desde el origen y para eso tienes que buscarlo, porque nadie te va a decir dónde está. Hay que trabajar con tu cuerpo, coger músculo por músculo, ir valorando articulación por articulación hasta que lleguemos a la zona donde todos te hemos puesto una serie de etiquetas de lesiones que son las que a ti realmente te preocupan porque te provocan el dolor. Pero el dolor es un síntoma, no lo olvides. Si quieres resolver esto, si este contenido te resulta interesante, compártelo, envíaselo a aquellas personas que crees que podemos ayudarle con este tipo de información. Pero sobre todo, abre la mente y ten en cuenta que tratar el dolor es tratar un síntoma. Tratar una hernia es tratar lo que provoca el dolor. Pero si quieres resolver ese dolor de forma definitiva, tienes que ir a trabajar lo que provocó la hernia o en la descolocación de esas vértebras. Tenlo en cuenta.